a Devorando Libros, yo soy Flor. Yo soy Walter. Walter detrás de cámara otra vez. Como siempre. No, como siempre no. Como debe ser. Bueno, hoy vamos a hacer el primer video de esta serie de consejos de escritura para NaNoWriMo. Y decidimos que iba a ser sobre planificación, especialmente para cualquier tipo de escritor, más allá de que sea de brújula o de mapa, porque es algo básico que es necesario para cualquier trama. Bueno, la estructura de la que vamos a hablar hoy es la estructura de los 3 actos, que básicamente la conoce cualquiera. Walter, ¿vos sabés lo que es la estructura de los 3 actos? No, ¿Qué estructura básica conoces? no conozco estructuras. Conozco mi estructura. No sé cómo Walter. No, bueno, la estructura básica sí la conoce todo el mundo, que es la de principio, nudo y desenlace. Todo el mundo sabe que esas son las partes de un cuento, de cualquier historia, de una novela, de lo que sea. Y en este caso, la estructura de los 3 actos de una novela también tiene unos puntos de giro. Los puntos de giro son 3 y van justamente uno en el principio, otro en el nudo y otro en el desenlace. Algunos permiten que sea justo donde empieza el otro y otros simplemente están en el medio. Bueno, el principio de una historia es básicamente el planteamiento de lo que va a ocurrir más adelante. Tenemos Principio que... es cuando empieza. Claro, Ujú. cuando empieza. Casi siempre es cuando empieza. A veces empiezan cuando terminan. Claro. Bueno, justamente lo que se hace es plantear cuál va a ser el A tono veces de la la historia empieza mucho antes de que empiece la historia. Con el suceso que sucedió en el pasado, muy lejano. ¿Podrías dar un ejemplo? Como por ejemplo cuando te están contando una leyenda de algo que sucedió 2000 años atrás y la historia surge Como en cuando ese tienen momento. prólogo, básicamente. Sería como la momia. Como un prólogo. Ves la historia del faraón y después ves que revivió, queriendo matar a todo el mundo. Qué lindo. Pero bueno, hay principios que empiezan mucho antes de que empiece el principio. Bueno, en este caso tenemos que dejar en claro el tono, que vendría a ser el género y el estilo que vamos a darle. Por ejemplo, si es una historia de terror, no vas a empezar con comedia. Tenés que dejar en claro desde las primeras páginas a qué vas a darse lugar en esa historia. No seas como las películas coreanas y Ay, japonesas. sí. Cuando empiezan súper bien, súper comedia romántica o pinta drama y después se termina muriendo todos. Oh, hay terror. Es como... O en el medio del terror hay comedia. También. Es como que me genera una sensación muy bizarra. Pero bueno, básicamente tienen que dejar en claro el tono y obviamente, que es lo importante del planteamiento, es que conozcamos a los personajes. Pero solamente a los principales, porque obviamente va a haber secundarios en toda la trama y posiblemente lleguen personajes en medio del nudo. Pero lo importante es dejar 2 o 3 personajes, o sea, los secundarios principales y el principal en el planteamiento, o sea, ya en el principio de la historia. Y además de, obviamente, conocerlos y saber cuáles son sus preocupaciones y los problemas que hacen que su mundo normal no les guste. Por ejemplo, en una historia, siempre el planteamiento, o sea, todo el principio, muestra el mundo normal de la persona, su vida diaria, y qué es lo que lo hace estar inconforme con eso. Y si empezás la historia con un personaje secundario que no tiene nada que ver a priori con el personaje, pero más adelante te das cuenta de que la pista que necesitabas era en el pequeño momento que por ahí pasaba inadvertido de ese personaje ultra secundario. En ese caso, podrías ponerlo en un prólogo, pero no en un primer capítulo. No podrías poner un apartado en un párrafo, si es una historia contada omniscientemente. Sí, obviamente, pero cuando hablo del principio me refiero a todos los primeros capítulos. Y eso me hiciste acordar que justamente el principio es más o menos el 25% de la historia. O sea, los primeros 5 o 6 capítulos, si hacen capítulos de unas 3000 palabras, vendría a ser ese 25% en donde vamos a mostrar el mundo normal de la persona, vamos a presentar al personaje principal y vamos a darle una idea del tono de esto, ¿no? Con qué razón o qué sentido está ahí. Es que tenemos el principio, que vendría a ser toda esa primera parte de un 25%, justo cuando empieza viene el primer giro de la historia. El primer giro es un primer giro argumental que le plantea a este personaje que su mundo va a cambiar o que algo va a suceder, y con ese giro es donde empieza la historia. Ahí es donde va a empezar el nudo, que es justamente la parte de la que vamos a hablar ahora. Es el punto de quiebre donde el personaje deja de estar en su zona de confort. Claro.
O sea, básicamente pasa de estar normal y vivir con preocupaciones a que llegue a un punto en donde su vida cambie por alguna razón. Y en cualquier novela o película se puede ver eso. Como ahora, cuando Harry Potter recibe la carta para el Hogwarts. Por ejemplo. ¿Ves? La historia de Harry Potter también sirve porque su historia comienza antes de que empiece su historia. Claro. ¿Eso estaba en el libro como un prólogo? No, estaba como un capítulo 1, pero todos dicen que eso debería haber sido un prólogo. Pero todos no escribieron un bestseller. ¿Sí? Bueno, ahora viene lo que vendría a ser el nudo, que básicamente esta parte es la más importante porque es el 50% de la novela. O sea, es donde se va a desarrollar casi toda la historia, donde vamos a conocer a los personajes con profundidad y donde vamos a ver todas las tramas secundarias entre esos personajes y esos personajes con el protagonista. También en este nudo es donde justo en el medio, o más o menos, vamos a tener el segundo giro argumental, que va a ser básicamente el conflicto principal de la historia. O sea, siempre va a haber un punto en el medio en donde básicamente permita que el personaje haga algo, porque ese conflicto es el que va a tener que resolver más adelante. Si no, el personaje se mantiene siempre estático y no crece. El personaje además tiene que evolucionar. Los secundarios no necesariamente tienen que evolucionar todos. Hay algunos personajes que pueden no necesitar evolución, pero el protagonista debería evolucionar siempre. Y por último tenemos ya el desenlace. Pero, ¿qué es lo que desencadena el desenlace? El tercer punto de giro que viene justo cuando se termina el nudo. Lo que vendría a pasar acá es que hay una última carta que nos sacamos de la manga y es ese último giro en donde muchas veces en los thrillers psicológicos cambian toda la historia. O en las películas de o cuando se muere un personaje súper importante. Entonces, siempre. Eso que genera ya sea emotivo o sea un giro importante en la trama o en el conflicto, o por ejemplo, el villano terminaba siendo bueno. Como Snape. Ese tipo de giros es lo que hace que el lector diga como, wow, ya nos mostró todo, no nos puede mostrar nada más. Y es verdad, no hay que poner muchos más giros después de ese porque ese es el último. Y el desenlace va a ser el 25% de la historia que queda, aunque en muchos suele alargarse el nudo y el final suele ser bien cortito de un par de capítulos porque tampoco se necesita un final tan extenso como el principio. Así que este desenlace va a ser bastante corto y nos va a mostrar cómo se desarrolla la acción al final y cómo se resuelve el conflicto que se planteó a la mitad del libro. ¿Qué tipo de falsos finales se te ocurren? Falsos finales. Sí. Como por ejemplo el de la película que vimos el otro día. No me acuerdo cómo se llamaba. La que compartían órganos. Eran órganos artificiales. Qué fea esa película. Lo ponemos en un costado cómo se llamaba porque no me acuerdo. Y también la que estaba en el mar. En el mar, 47 metros, algo así. Sí, bueno, de esas películas. Cuestión que, por ejemplo, en una de estas, una chica quedaba varada en lo profundo del océano y iba a ser rescatada. Y justamente la rescatan, supuestamente, hasta que vemos el final. Y en el final te muestran que todo había sido una especie de sueño porque se terminó desmayando y terminó muriendo. Bueno, y la otra se la dejamos de tarea para que también tengan esa misma sensación. Ni siquiera nos acordamos el nombre, pero trabaja Jude Law y no me acuerdo el nombre del otro hombre. Pero no importa. No me acuerdo. No importa, lo pondremos por acá. Sí. Y a todo esto, bueno, el final básicamente es lo que va a mostrar no solo cómo se termina la trama, sino que además te tiene que contar el final de cada personaje, ¿no? Cada trama secundaria tiene que terminarse también, no pueden dejarla abierta a menos que haya un segundo libro. Obviamente. Y ahora les vamos a dejar, ya terminamos acá, pero les vamos a dejar un ejemplo de cómo ocurre en una película y cómo se podría decir que es el conflicto, los distintos puntos de giro, el principio, el nudo, el desenlace, para que lo puedan ver. En primer lugar tenemos el planteamiento o principio que ocupa el 25% de nuestra novela. En este caso vamos a utilizar la película de Alicia en el País de las Maravillas para dar este ejemplo. En este principio podemos conocer a Alicia y a su mundo, cómo son sus preocupaciones, cómo se aburre de aquello que le lee su hermana, cómo ve el mundo real como algo tan aburrido y cómo cree y piensa que debería ser un mundo perfecto. En ese entonces vemos cómo encuentra al conejo blanco. Esto podría ser el primer punto de giro, pero yo voy a tomar otro a continuación. Nuestro
Primer punto de giro en Alicia en el País de las Maravillas, al menos el que yo tomo, es su caída por la madriguera del conejo, justamente porque es a partir de esta madriguera que aparece en el nuevo mundo, ese mundo que ella imaginaba. Por lo tanto, al caer, va a entrar en un mundo desconocido, que es básicamente lo que ocurre en todas las novelas, solo que en este se ve muy claro. Con este primer punto de giro vamos a dar comienzo al nudo. Es justamente este 50% de la historia en donde Alicia va a atravesar el País de las Maravillas encontrándose con objetos, cosas, criaturas y personajes muy diversos y muy extraños, por lo que todo lo que ella vea va a ser por primera vez. Ahí vemos cómo habla con las flores, cómo conoce de diferentes criaturas, cómo se encuentra en esta fiesta del té con el sombrerero loco y la liebre, con el gato rizón y así con un montón de personajes secundarios que vamos a ir conociendo junto con sus tramas secundarias y los valores que ella va a ir aprendiendo. Continuamos con el segundo punto de giro. En este caso yo considero que este segundo punto, al ser un conflicto importante, creo que empieza cuando Alicia quiere volver a casa. Pero gracias al gato termina conociendo a la Reina Roja, a quien va a fastidiar, por error, y va a querer cortarle la cabeza llevándola a un juicio. Eso es lo que va a ser el primer conflicto importante y en el que va a seguir dirigiéndose la historia. Luego del segundo punto de giro, que es el conflicto principal, vamos a seguir desarrollando el nudo, para que posteriormente nos encontremos con el tercer giro, que en este caso yo considero que es cuando Alicia finalmente logra escapar y se da cuenta de que todo este mundo se está volviendo raro porque es un sueño de ella. Ya una vez para finalizar, tenemos el desenlace que vendría a ser el 25% de la historia que falta. En mi caso, yo decidí que el desenlace en Alicia del País de las Maravillas es simplemente un par de minutos de la película, que bien en el libro podía desarrollarse más, pero básicamente es cuando finalmente logra escapar y se encuentra con que sí, era verdad, todo era un sueño, se despierta otra vez en su mundo, hace este regreso que vamos a ver en otra estructura próximamente en otro video, y finalmente termina bien la historia. Bueno, hasta acá llegamos con el video. Espero que dejen su like, un comentario y si no se suscribieron no sé qué están esperando. Esperemos que les haya servido el video. Fue bastante corto porque tampoco queremos alargar demasiado las explicaciones cuando básicamente es una base, valga la redundancia, si quieren más profundidad y detalle en las explicaciones que va a dar Florencia, pueden pedirla y la hará Florencia. Igual. Pero bueno, igualmente vamos a subir más videos de este tipo de estructuras porque hay un montón más. Y seguramente en el videoblog les muestre las otras estructuras que yo uso. Pero las explicaciones van a estar en otros videos fuera de este mes, que básicamente es una serie para el NaNoWriMo. Este es el único que vamos a poner sobre planeamiento, por así decirlo. No vamos a hacer más que esto. Pero sí, después van a venir videos de cómo formar los personajes, la trama, la fantasía, etcétera. Esos que están ahí atrás son todos tus personajes, ¿verdad? Es verdad. Igualmente ya se los voy a mostrar en el videoblog. Perfecto.